tried and I failed, and I'm tired and weary. Everything that I ever done was wrong. Muy buenas y bienvenidos una vez más a este vuestro podcast Restañando el Alma. Lord, I tried to see it through, but it was too. Estrenamos año, estrenamos 2024. Estrenamos también nueva temporada, cuarta temporada de este podcast en el que al menos trato de traeros puntualmente temas importantes, temas que nos interesen y temas que de una manera u otra tengan que ver con la emocionalidad de las personas, con los sentimientos y sobre todo con la libertad. Estoy contento, feliz, porque no todo el mundo hace 4 temporadas con su podcast. Esto que nació como, simplemente digamos que una cabezonería mía, de decir, ya que no puedo acceder a los medios de comunicación como yo quisiera y poder lanzar mi mensaje al mundo, tenemos el podcast, ¿no? Pues creé Restañando el Alma, fundé este podcast. Y lo hice únicamente con la idea de que tuviera un espacio, un micrófono, una posibilidad para poder lanzar mi mensaje al mundo y que luego sea el mundo el que lo recoja, no lo recoja, haga lo que quiera. Pero mi oportunidad, mi granito de arena, ya está ahí. ¿Y quién me iba a decir a mí que 4 años después, 4 temporadas después, Restañando el Alma seguiría siendo una realidad? Además, una realidad más potente, con más fuerza, con más presencia. Y nada, pues solo agradeceros a todos vosotros que me escucháis cada vez que subo el podcast a Anchor, lo que antes era, lo que ahora es Spotify, antes era Anchor. Y nada, pues agradeceros vuestro interés, vuestro apoyo, los mensajes que me mandáis cada semana y desde luego haceros llegar mi agradecimiento y sobre todo pues mi sensación de que estoy haciendo las cosas bien, de que esto sirve para algo, sobre todo para distraer a la gente que me sigue, a los amigos, y de alguna manera si hay alguien a quien le sirve de algo, alguien a quien le ofrece nuevas posibilidades, nuevos caminos a llevar a cabo, pues yo seré un hombre feliz porque para eso existe Restañando el Alma. Yo soy Iñaki Urdangarín. Algunos dicen que el bueno, y aquí empieza 4ª temporada, enero del 2024, Restañando el Alma. Fijaos, cuando yo empiezo a plantearme, porque lo primero que yo hago cuando quiero crear un nuevo capítulo del podcast es saber de qué quiero hablar. Eso es fundamental, ese es el primer paso con el que si no tengo eso, pues no tengo nada más. Cuando yo me planteo de qué hablar, generalmente, no os lo vais a creer, pero generalmente yo parto de una idea muy básica. No sé, pues imaginaos que ahora podría hablar, por ejemplo, lo distinto que es el frío, el invierno de hoy en día del de hace 20 años. No me tengo que ir a 100 años ni a 200. Esto es muy extraño lo que estamos viviendo con el clima, pero hace 20 años no existían estos inviernos. Fijaos, de una idea tan básica, cuando yo de verdad llevo al final el capítulo y lo grabo, muchas veces no tiene nada que ver con lo que yo he pensado al principio, porque se van añadiendo cosas, surgen historias, etc. Algo parecido me ha pasado en lo que hoy nos va a ocupar. Medios de desinformación. Os podéis imaginar de qué puede ir esto. Pero cuando yo me planteé hablar de los medios de comunicación, yo tenía la idea
muy básica de un caso que yo había leído, sobre todo en Internet, y ahora os voy a hablar de eso también porque creo que Internet tiene una fama, bueno, a ver, evidentemente en Internet hay mucho fake, mucho engaño, mucha mentira, pero ¿acaso en los medios de comunicación no? ¿Acaso no tenemos ejemplos diariamente de las mentiras que nos lanzan los distintos medios de comunicación? Los oficiales. Cuando yo les diga en este capítulo los medios de comunicación oficiales, quiero decir los medios de comunicación que desde siempre nos han acompañado, que desde siempre nos han lanzado el día a día y las noticias que ocurrían a lo largo de las 24 horas de cada día, y sobre todo son los medios de los que nos hemos nutrido para estar, entre comillas, al día de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Ejemplos, pues ya sabéis, los distintos periódicos de tirada local y nacional, las radios locales y nacionales, las televisiones autonómicas locales y nacionales, etc. Cuando yo me planteé hacer este episodio, me acordaba de las palabras de otro periodista, José María García, periodista deportivo. Quien no conoce a José María García, hombre, los que tenéis de 20 años para abajo, no. Pero los demás, José María García era un hito en esto de la comunicación. Era un crack, un verdadero crack. Tú podías estar de acuerdo o no con lo que él dijese, tal y como tratase los temas, pero que era un verdadero maestro en comunicar, en mantenerte a la radio a horas intempestivas todas las noches, eso no hay quien se lo niegue. Y digo que decía José María García sobre los medios de comunicación hace ya muchos años. Yo creo que ya cuando yo ya era jovencito, ya estaba José María García diciendo cuál era la situación. No tanto en aquella época la situación que era, sino a la que iba a ser. Es decir, cuando yo tenía 15 años, José María García ya decía que el periodismo empezaba a no ser un periodismo objetivo, empezaba a ser un periodismo con las manos atadas. Eso cuando yo tenía 15 años. A día de hoy, hace poco en un vídeo de YouTube en el que le entrevistaban, José María García dijo que los medios de prensa españoles, y cuando digo españoles me refiero a todos los medios de prensa oficiales, los que no están online, los que no están en Internet, los que no están en YouTube, en Twitch, evidentemente todos los medios de prensa tienen su página web, tienen su presencia online, pero entendéis lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, El País, El Mundo, La Razón, ABC, Marca, El As, todos esos, claro que tienen su presencia online, pero no son medios online. Entonces, todos estos medios que entre comillas, son oficiales u oficiosos, como decía García, bueno, pues todos esos medios de prensa, según él, decía que ya están muertos. ¿Por qué? Están muertos por las subvenciones. Están vendidos a personas que financian dichos medios de comunicación y los convierten en medios afines a su persona, afines a lo que ellos quieren lograr, a lo que ellos quieren hacer, y se valen de esos medios de comunicación a los que ellos mantienen para conseguirlo. Y no lo digo yo, que soy un mindundi, lo dice José María García. Claro, yo eso ya os digo, lo llevo oyendo muchos años, pero me doy cuenta que según va pasando los años, cada vez esa afirmación es para mí más cierta, adquiere más importancia, tiene mucha más fuerza. Los medios de comunicación, los medios de prensa oficiales están muertos, lo cual no significa que no generen dinero. Claro, pues generan dinero porque se lo dan. Claro, hay que partir de una base. Hoy por hoy, tal y como está montada nuestra sociedad, un periódico y una radio, hoy por hoy, ya no son negocio. Ya no son negocio. No existe el negocio en eso, porque nos hemos montado un tipo de sociedad en el que hay otras historias, hay otros medios, hay otras maneras de comunicar lo que está sucediendo que hacen que esa manera, digamos entre comillas, pasada, ya no funcione. No genera dinero eso. ¿Por qué se mantienen? ¿Por qué no cierran? Porque cada medio de prensa
se postula en una parte de la realidad y quien domina esa parte de la realidad subvenciona a ese medio de prensa. Y entonces ese medio de prensa puede llevar a cabo su labor, su función, pero claro, entenderéis que si yo le pago a un periódico, ese periódico no puede criticarme a mí. Porque si me critica, yo dejo de dar el dinero. Y si yo dejo de dar el dinero, muchas familias van al paro. Y digamos eso así tan suave y no vayamos a meternos en camisa de 11 varas. Lo triste de todo esto es que los medios de comunicación, la prensa, el periodismo, siempre se ha dicho que era el cuarto poder. Es decir, son un poder dentro de la democracia. Un poder que, entre comillas, se dedicaba a controlar los otros tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Claro, si seguimos ahondando en esto, cualquiera de vosotros podríais decirme, perdona, no son tres, son uno. Los tres poderes hoy en día están en manos de los políticos. Y los políticos ejercen su influencia en cualquiera de los tres. Tanto el ejecutivo como el legislativo como el judicial. Y si no, mirad cómo se forman el Tribunal Superior, mirad cómo se forma la Audiencia Nacional, mirad a qué jueces se aupa para colocar en según qué puestos. Lo mandan los políticos. Y si ya es malo vivir en una sociedad en la que de tres poderes que deberían de ser independientes para que la democracia tenga su sentido, resulta que los tres son uno, si el cuarto poder, que sería el de la prensa, que de alguna manera controlaría esos tres primeros poderes, resulta que pasa a ser también un poder que se incluye en esos tres y formarían un cuarteto para formar un solo poder, pues os podéis imaginar cómo se queda la democracia. Sin el periodismo, con un periodismo servil, un periodismo que responde a quien les alimenta, la democracia cojea. Cojea la sociedad y cojean evidentemente nuestros principios. Porque, ojo, vivir engañados es también una forma de esclavitud. And I feel like going home. Lord, I feel like going home. Estáis escuchando a los Notting Hill Billies con la colaboración de Mark Knopfler y su guitarra. Este grupo es un grupo, yo diría que de reminiscencias country, y este disco de Notting Hill Billies, Mark Knopfler colaboró interpretando algunas de sus canciones y añadiendo compartiendo el sonido de su guitarra con los temas que este grupo solía interpretar. Este en cuestión se titula Feel Like Going Home. Digamos que regresando a casa, ¿vale? Sí, más que regresando a casa, porque puede que no sea regresando a casa, es sintiéndome como si regresara a casa. Qué difícil es traducir y que quede bien y que quede... Es muy complicado porque cada idioma tiene su manera de expresión, entonces habría que encontrar en castellano alguna que se adecue de manera más idónea a lo que quiere decir I feel like going home. Yo me siento como si estuviera yendo a casa, como si estuviera regresando a casa. Es un tema precioso, es un tema lento, es un tema dulce, pero es un tema en el que la guitarra de Knopfler y la voz del cantante del grupo de Notting Hill Billies forman un dueto maravilloso. Y desde luego, a mí es una canción que me inspira muchísimo, me hace pensar, me hace meterme en mí mismo. Y aunque muchas veces lo que sale de ahí no es lo mejor, no es la idea más apetecible, sí que es cierto que eso me hace estar conmigo mismo, que es algo muy importante, que todos deberíamos de hacer a lo largo del día muchas veces, y que aunque sea incómodo lo que vayas a sacar,
lo que vayas a sentir, lo que vayas a experimentar, sin duda alguna es algo necesario y algo que casi diría obligatorio. Notting Hill Billies, Mark Knopfler, esa guitarra espectacular y la música para arañar el alma. Voy a ilustrar el tema de hoy. Voy a intentar utilizar unos ejemplos que hagan no más fácil de entender. Yo sé perfectamente que me habéis entendido todo lo que he dicho, pero sí que quiero añadir una serie de ejemplos a lo que hasta ahora he comentado para que veáis que lo que yo he dicho no es una locura, no es un momento de cabreo, no es que yo de repente salga en contra de los medios de comunicación porque quizás alguno me ha hecho... No. Es que si uno mira un poco a su alrededor, si uno mira un poco a lo que está pasando todos y cada uno de los días, no puede tener otra idea en la cabeza. Y os lo digo, voy a ilustrar este tema con tres ejemplos distintos. Tres ejemplos que nada tienen que ver uno con el otro y que en cosa de 3-4 meses he experimentado tanto de manera personal como de manera, digamos, como espectador de la rutina diaria, de las noticias que surgen y las que no surgen alrededor de lo que ocurre en el mundo. Bueno, el primero de ellos que voy a utilizar es un ejemplo que ya acudí en su momento en el episodio que hablé de Israel y Palestina. Israelestina, ¿os acordáis de ese episodio? Bueno, pues ahí recogí un caso de un político de primer nivel de nuestro país, de perfil muy importante, que en un momento dado tiene una rueda de prensa y decide que va a arrancar esa rueda de prensa volcado en la defensa del pueblo palestino y la denuncia sin ningún tipo de reservas de las salvajes iniciativas que lleva el ejército israelí, el ejército, el gobierno, etcétera, para con el pueblo de Palestina. Este político arrancó dicha rueda de prensa de manera intensa, poderosa y denunciándolo sin tapujos, sin disimulos, sin la menor delicadeza. De manera, yo os digo, potente, poderosa, sin medias tintas. Resultado de esa rueda de prensa y resultado de ese arranque que debería de haber sido una de las noticias con las que arrancaran todos los diarios, todos los telediarios, porque no era normal en este país que un político arrancara de manera tan clara una defensa hacia el pueblo palestino y lo que le estaba sucediendo. ¿Me queréis creer, como ya os dije entonces, que ni una radio, ni un periódico, ni una televisión se hicieron eco de ninguna de las palabras de aquella rueda de prensa? Del principio, porque lo que después dijo, que era ya una rueda de prensa dedicada a otras historias, eso sí apareció. De eso sí se hicieron eco, porque, ojo, esta rueda de prensa no se estaba dando en casa o en la calle delante de 3 medios de comunicación. Estaba lleno de periodistas, de cámaras de televisión, de fotógrafos. Estaba lleno. Nadie dijo una palabra de lo que esa persona comentó sin disimulo alguno, arrancando fuerte, con un discurso incómodo para la clase política de este país, que no quieren ensuciar pero tampoco limpian, como decía García, que le dijo una vez a Mariano Rajoy: Mariano, tú no ensucias pero tampoco limpias. Bueno, pues este político empezó sin importarle una castaña si ensuciaba, si no ensuciaba. Empezó fuerte, empezó con, yo incluso diría con sinceridad. Nadie dijo nada. Nadie recogió nada de esa parte de la rueda de prensa. Y sorprendentemente, ya os digo que este político denunció y señaló la barbarie de un ejército y una clase política como la israelí, que con la complicidad prácticamente de casi todo el mundo, estaba llevando a cabo un auténtico genocidio contra el pueblo palestino.
Israel estaba arrinconando y arrasando a la gente de Palestina. 3/4 partes del mundo mirando al otro lado. Un político, uno, que tiene la decencia de arrancar expresando enérgicamente su rechazo hacia esta barbarie que asola el Oriente Medio, y no hay un solo medio de comunicación de España que se haga eco de semejante denuncia pública. Ni uno. ¿Me escucháis? Ni uno. Cuando yo veo eso, y fijaros que yo esto que os estoy hablando lo tengo muy claro desde hace muchos años. Yo he estado, ya os he dicho y lo sabéis de memoria, he estado muchos años vinculado a la música. Sé cómo funciona el rollo de los medios de comunicación, la música, los famosos, lo que interesa, lo que no interesa, lo que interesa pero no voy a decir porque no tengo que decir porque al de arriba le puede fastidiar. Conozco todo eso. Pero descubrir por primera vez, con un ejemplo, digamos, real de verdad, encima siendo una persona con un cierto ámbito de poder, descubrir que hay 40 medios de comunicación delante y ninguno se haga eco de lo que ha dicho, siendo una noticia, porque eso es noticia, que un político salga sin capote al ruedo, la cara descubierta a decir lo que piensa, eso debería de ser noticia en este país. Nadie se hace eco. Nadie. Y ojo, os presenté aquel capítulo de Israel y Palestina. Creo que fui bastante objetivo. Es más, creo a veces que fui demasiado pro-Israel. Partiendo de ese posicionamiento, os digo que nunca me sentí tan avergonzado de los medios de comunicación de mi país como entonces. Nunca. Y ahí empecé a pensar, si esto que yo he visto hoy, en directo, resulta que funciona como funciona, que he visto luego la manipulación y el sesgo que existe, ¿qué no harán en cosas que yo desconozco? En cosas con las que yo no he estado, con las que yo no he escuchado, con las que yo no he visto. ¿Cuántas noticias de las que me llegan a mí están sesgadas, están cortadas, están manipuladas, están prefabricadas? Y lo que es peor, postfabricadas. ¿Cuántas? Es impresionante. Pero esto no acaba aquí. Vi eso, experimenté lo que era que los medios de comunicación no te hicieran ni puñetero caso. Aunque, ojo, cuando esa persona estaba dando ese discurso, allí no se movía nadie. ¿Entendéis? O sea, no es que no interese. No es que de repente no se crea. Es que no se debe. Es que hay líneas que no se pueden pasar. Hay puntos en los que los periodistas no deben de cruzar, no deben de poner una pierna más allá. Porque si pones esa pierna más allá, pierdes tu trabajo, pierdes tu vida y pierdes tu comodidad. Y nadie queremos eso. Nadie queremos eso. Pero ojo, porque después de experimentar esa situación, después de darte cuenta que es real, que no es una cosa que tú piensas, que no es una cosa que tú has deducido de lo que has vivido, sino has sido testigo de cómo se omite lo que no se quiere decir, llega una bomba atómica, llega algo brutal, que además destapa muchas otras cosas. La monarquía. Llega el caso de Leticia Ortiz, de la reina. No sé si vosotros estaréis al tanto, yo tampoco voy a entrar en todo lo que se está diciendo y en todo lo que se está, bueno, las verdades y las mentiras que se están lanzando. Pero resulta que Jaime Peñafiel, periodista, destacado periodista, que se vincula con la Casa Real Española, publica un libro. Un libro en el que se hace eco de ciertas historias que le ha contado un tal Jaime del Burgo, que en su momento dicen que fue director de Televisión Española, y que le cuenta ciertas cosas sobre la reina Leticia. Infidelidades, mentiras, traiciones, y el resumen de todo esto es que dicho periodista escritor publica, según él, el 10%
de todo lo que este señor Jaime del Burgo le dice o comparte con él. Ya ese 10% es una auténtica bomba atómica en cuanto a lo que podríamos pensar de la monarquía, de su seriedad, del silencio que se genera con todo lo que lo rodea a los reyes y a las reinas. Y con ese 10% que presenta, pues es un terremoto en Casa Real. Pero resulta que de todo esto yo me entero, yo y todo el mundo. Nos enteramos porque accedes a YouTube, accedes a Twitch, accedes a medios de comunicación digitales, muchos canales de YouTube, haciéndose eco de muchas noticias que van surgiendo que únicamente aparecen en esos canales de YouTube o en esa prensa digital diferente de la prensa oficial española. Porque la prensa española, la de verdad, la que se erige como prensa oficial, solo da silencio. Silencio absoluto sobre todo lo que tenga que ver con la reina, con el rey, con Jaime del Burgo, con los amantes, con las infidelidades, con las mentiras, con las traiciones, con los viajes, con las visitas y con muchas más cosas que cada vez está tomando un cariz, yo diría que más tremendo y más terrible. Pero de los medios de comunicación, de las revistas del corazón, de los periódicos, de las radios, de las televisiones, silencio. Un silencio lleno de vergüenza, lleno de equivocación, lleno de complicidad y sobre todo lleno de miedo a perder el caldo de cada día. El caldo de cada día con el cual los medios de comunicación continúan en vida. Muy por encima, Leticia Ortiz mantiene una relación paralela a la del príncipe durante su noviazgo. Todo esto se supone, porque es lo que un señor ha escrito, que le ha contado otro señor, pero ojo, que en todo este tiempo que esa noticia va de un lado para otro, Casa Real no denuncia, el rey no denuncia, la reina no denuncia, las familias del rey y de la reina no denuncian. Yo recuerdo cuando yo estaba escribiendo Injertos, mi libro en el que intento dar herramientas y salidas a personas que se encuentran en situaciones que ven que no pueden superar, que no pueden salir adelante. Cuando yo estaba escribiendo ese libro, yo tuve que preguntar a varios abogados, porque yo estaba escribiendo sobre cosas que yo he vivido, que yo he experimentado en relación con otras personas. Y la respuesta de esas personas era, aunque tú lo hayas vivido, aunque tú hayas vivido eso en primera persona, si no puedes probar lo que estás diciendo con algo, no lo digas, porque se pueden querellar contigo. Y ya no hablo de decir algo que guste o no guste o que te metas con alguien. No, simplemente el aparecer en el libro, sin que ellos lo sepan, sin que ellos tengan ninguna noticia, de decir, tuve que ir uno a uno preguntando, diciendo, oye, vas a aparecer en el libro, ¿te importa que lo haga? Y resulta que estos, que han hablado de infidelidades, han hablado de mentiras, han hablado de engaños, han hablado de 100.000 cosas, encima dentro de lo que es la Casa Real, que es intocable, y resulta que a día de hoy todavía no tienen una sola denuncia. Claro, ¿tú qué es lo que piensas de todo eso? Hombre, que hay mucha parte de verdad en eso, y que incluso los que lo están diciendo, los que lo están aireando, tienen a los demás cogidos por las pelotas. Es decir, tienen, como suele decir mi padre, 31 de mano. Y como tienes 31 de mano, nadie puede hacer nada. Tienen que escuchar, callar y seguir. Porque seguramente, como dice Jaime, el escritor del libro, no puedes decir nada porque como tú cuentas el 10%, vamos a soportar el mal el menor, porque si no todos vamos a perder mucho. Esa es la idea que tú te haces, ¿eh? Eso es lo que yo pienso. Y todo esto partiendo de la base de que es un supuesto. Pero lo que a mí no me entra de ese supuesto
es que nadie se queje, nadie diga nada, nadie lleve la contra, nadie diga en una rueda de prensa y diga, señores, eso es mentira. Están mintiendo. Porque lo que yo he dicho aquí en este capítulo es lo más suave que se puede decir. Ahora mismo están mucho más adelante y mucho más, con cosas muchísimo más sensibles de contar, de decir, pero nadie se queja, nadie dice nada. Y en YouTube, y en los canales de periodistas, y en los canales de gente que se dedica a este mundo, incluso en los canales de gente que se dedica a hablar de política, este tema está en candelero a diario, a diario. Es que esto no es una cosa que se diga una semana y luego queden 2 meses y la gente... No. Esto se está diciendo a diario. Hoy es una noticia, mañana es otra, pasado es otra. Y cada vez, cada noticia es más bestia que la anterior. Y nadie dice nada de Casa Real. Aquí hay un chocolate, aquí hay un meollo que muy bien no sabes por dónde tirar, pero que lo que sí tienes seguro, por lo menos lo que yo sí estoy convencido, es de que hay una pelota muy indigesta en esa familia. Que yo no sé hasta qué punto lo que se está diciendo es verdad o no lo es, pero que es algo gordo lo que hay entre manos, sí, por las reacciones de cada parte. Porque además se dice que la reina fue amante de una persona que luego fue su cuñado. Y ahí ya pues todas las alarmas ya saltan y ya te vuela la cabeza. Pues eso es una cosa de hace mes y medio y ahora estamos en hechos y sucesos infinitamente más preocupantes. Y sigue cada día saliendo algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Yo no sé la presión que esto tiene que ser para el rey, para la reina, para sus hijas, para la familia política, para la familia de sangre. Yo no sé, es que tiene que ser una presión, tiene que ser algo insoportable. Todos los días hay algo. Pero hete aquí que si tú un día no ves YouTube, si tú un día pasas de escuchar lo que sale en Internet y te quieres informar en medios que en teoría son más profesionales, más objetivos, resulta que no hay ni una palabra. Escuchadme, ¿eh? Ni una palabra. En el extranjero, todas las revistas, todos los programas de radio, de televisión, están hablando de esto cada día. En España, ni una palabra. No existe el tema, ni en los telediarios, ni en las radios, ni en los periódicos, incluso, ni en las revistas del corazón, el Hola, el Semana, el Pronto, ni en esas. No se dice nada, no ocurre nada. Es más, incluso les hacen artículos, salen en imágenes, se les graba en actos públicos, se habla del acto público y no se dice absolutamente nada de lo que está ocurriendo en Zarzuela con todo esto que está pasando paralelamente. Y lo triste de todo esto es que de toda esta suculenta historia que os estoy contando, además de que la prensa no dice ni mu, ni mucho ni poco, es decir, absolutamente nada, encima prohíben a los demás que se hable de esto. Hace poco, en un programa de televisión de la ínclita Sonsoles Onega, la ilustre ganadora del Premio Planeta, que también entiendo que de manera muy injusta se han metido con ella, porque dicen que cómo es posible que esa mujer gane el Planeta, y han sacado diciendo que meses antes le dijeron que escribiera una novela, que lo presentara, que no sé qué, que supuestamente todo estaba organizado, y todo el mundo se le echa al cuello a Sonsoles Onega. Pero qué hipócritas somos, qué falsos. ¿Por qué te tiras a Sonsoles Onega encima? ¿Por qué la agarras del cuello y la intentas ahogar? Si tú, que estás intentando ahogar a Sonsoles Onega, sabes desde hace muchos años cómo funcionan el tema de los premios. No solo el Planeta, ¿eh? El Planeta y muchos más. ¿Cómo funcionan las estrategias para otorgar premios a según quién? Y ahora nos tiramos todos encima de Sonsoles Onega porque esta es a la que fácilmente le podemos dar 4 tortas. Qué falsos somos. Qué falsos. Pero en el programa de esta señora, en Antena 3, un colaborador sacó el tema de Jaime del Burgo, esa persona que se supone que fue amante de Leticia antes, entre y después, digamos antes del matrimonio, en el matrimonio,
y después, bueno, de varias separaciones que han tenido. Porque volvían, iban. Todo esto supuestamente, ¿eh? Yo no lo sé. Yo lo que han estado contando. Bueno, pues después de todo eso, la verdad, la realidad es que cuando tú ves la diferencia entre los medios oficiales y el mundo, vamos a decir, online, lo que te llega, lo que entiendes de todo esto, es que los medios oficiales no hablan de nada de eso, porque el rey, porque la reina, pueden chascar un dedo y decir a ese medio ni una subvención más. Y entonces ese medio está abocado al cierre. Y entonces no decimos nada. Ahí se queda todo. El mundo, el país, tiene que vivir a oscuras de ciertas noticias porque yo no las puedo dar. No porque yo no crea que no las tenga que dar, ¿eh? No. Si pudieran, ya te digo yo, que se están perdiendo mucho dinero por no hablar de eso. Imaginaos una revista lo que vendería ahora con una portada hablando de las infidelidades de Casa Real, o de las mentiras de Casa Real, o de ciertos problemas que existen en Casa Real. Pero no pueden, porque están pagados, porque sobreviven gracias al dinero que les llega, no al dinero que venden. Y vuelvo a repetir, si esto ocurre en esto que de alguna manera dominamos, ¿qué no nos mentirán en industria, en sanidad, en economía? ¿En cuántas cosas nos mentirán? ¿En cuántas cosas de las que yo, por mi experiencia, por mi forma de ser, por lo que yo he vivido, no tengo herramientas suficientes para, de alguna manera, debatir sobre eso y revertir lo que me están diciendo? ¿En cuántas de esas cosas nos mentirán? ¿Por qué tengo que creerme yo ahora lo que mañana me diga el periódico, lo que escuche en la radio? ¿O por qué tengo que creerme lo que estoy viendo en la televisión? ¿Qué razones tengo para confiar en lo que me están diciendo? Ese es el problema que están creando los medios de comunicación que actualmente tenemos. Ese es el problema. ¿Por qué tengo que creerles? ¿Por qué ahora yo tengo que poner mi confianza en este periodista, en aquel, en el otro? ¿Por qué? No hay negocio en esta historia. Y como no hay negocio, hay que tirar de otra teta. Porque no hay negocio, pero quiero seguir viviendo de esto. Entonces alguien tiene que sufragar toda esta historia. Porque yo, hoy, puedo bucear en Internet, puedo navegar en Internet, enterarme de 1000 cosas, puede ser verdad o puede ser mentira. Siempre dicen, en Internet hay mucho fake, hay mucha mentira. Y lo dicen los medios oficiales. Yo recuerdo cuando Twitch y cuando YouTube empezaron a tener, bueno, presencia, sobre todo porque todo esto empezó primero en el mundo de los deportes. Internet empezó a tener presencia en el mundo de los deportes. Y se dieron cuenta las radios y se dieron cuenta las televisiones, que son los que de verdad competían con YouTube y con Twitch, que en ese campo estaban perdiendo mucha presencia. Y todos estos programas de deportes, las cadenas de radios, empezaban a tener su propio canal en YouTube, su propio canal en Twitch. Porque vieron que 4 o 5 amigos que se juntaban en uno de esos programas, en uno de esos canales, que empezaban a hablar un poco con cierta soltura, claro, la audiencia de las radios bajaba. Porque además esas 5 personas que se juntaban en ese canal de YouTube o de Twitch tenían la libertad de hablar de quien les daba la gana. Podían decir del Madrid lo que quisieran, del Barça lo que quisieran, de la Real Sociedad lo que quisieran, del Atleti lo que quisieran. Daba igual. No había un guión. No había nada preestablecido. No tienes que estar lamiendo las heridas de nadie, porque tú eres tú. Esa es la libertad que te da Internet. Tú eres tú. Y los medios oficiales empezaron por criticar todo eso. Empezaron a decir que eso no era no era información profesional, no era información veraz. ¿Me vas a venir ahora, o me va a venir ahora un medio oficial a decirme a mí que en fulanito o menganito no le tengo que escuchar porque en lo que me está contando no está demostrado que sea verdad? ¿De verdad me vas a venir a decir eso? Este es el tema. Y no se están dando cuenta de la cagada que están llevando adelante. No se están dando cuenta que sí, que es verdad, que cuando alguien te apoya y te da dinero y sales adelante, es una tranquilidad, es un gusto, la empresa continúa, pero estás vendido. Estás esposado y ahora ya no puedes hacer nada. Te han pillado. Te han pillado.
y tienes poco margen de maniobra, muy poco margen de maniobra. Porque al final el poder es de unos pocos. Y tú dices, bueno, sí, a ver, pues si me dan dinero los rojos, pues ya me puedo meter con los azules. Cuidado, hay muchos azules que tienen relación con rojos. Y que azules y rojos montan algo. Y luego tú quieres criticar eso, ya, pero ten cuidado porque ahí hay un rojo metido. Luego ya no lo puedes criticar. Y al final se ve que con libertad puedes hablar de 4 cosas. De las 96 restantes te tienes que callar. Y entonces ocurre pues que se empieza a no escuchar tu programa de radio, a no ver tu programa de televisión y a no leer tu periódico. Y tú, que te creías el hada madrina de la verdad y del objetivismo, resulta que empiezas a pasar a un segundo plano porque hay una serie de muchachos, una serie de chicos y chicas que están hablando en YouTube, muchos de ellos con mucho criterio, y que empiezan a sustituirte. Y entonces empiezas a perder terreno. Como pierdes terreno, necesitas más subvención. Como necesitas más subvención, estás más supeditado a lo que te diga el de arriba. José María García, el periodismo español está muerto. Muerto. Y yo sé que la sociedad, nosotros, los que la formamos, estamos muy en la onda de dejarnos llevar y con lo que nos digan y ya está. Pero claro, mucho cuidado. Que la sociedad, igual que va para un sitio, va para otro, ¿eh? Igual que le gusta lo azul, de repente se pinta de rojo, o de verde, o de amarillo. Y yo que estoy acostumbrado a tener mi paquete de poder, resulta que me lo están quitando. Y cuanto más te paguen, más te lo van a quitar. Más te lo van a quitar. Y no se dan cuenta. Ese es el poder. Y cada día están viendo que pierden terreno con Internet, que pierden terreno con YouTube, con tantos y tantos medios digitales, que quizás no generan el dinero que generan estos medios de prensa oficiales, evidentemente. Pero que la gente, el mundo, la sociedad, cada vez está apostando más por ellos. Y eso es lo que no se dan cuenta, que ese paquete de poder que ellos tenían en la mano les está ardiendo por no querer perder el dinero que otros dan, pero que a la larga hipotecan su esencia. Bueno, y me diréis, Iñaki, me has hablado de 2 ejemplos y tú has dicho que vas a contar 3. Pues bien, el tercer ejemplo que os voy a contar no tiene que ver exactamente con la manipulación de las noticias, pero sí con la manipulación de las situaciones. Y me explico. El tercer ejemplo tiene que ver con Ángel Martín. ¿Sabéis quién es Ángel Martín, verdad? El que tiene el noticiario creo que es en X ahora, porque antes se llamaba Twitter. Ahora se llama X, pero yo creo que es en X, que hace un noticiario matutino a la mañana, primera hora, y bueno, tiene la gracia de que en un minuto te explica todo lo que él quiere resaltar sobre lo que va a ocurrir hoy, lo que nos tiene preparados, el tiempo, lo que tienes que desayunar o lo que tienes que comer. Bueno, es un noticiario que la verdad es que yo lo suelo ver muchas veces y está muy bien hecho. Bueno, pues este señor, Ángel Martín, iba a venir al Teatro Campos Elíseos de Bilbao del 19 al 22 de agosto. Hasta ahí, todo normal. Un periodista del Correo contacta con Ángel Martín y le comenta que, bueno, que ya que viene del 19 al 22, pues que le gustaría hacerle una entrevista para hablar, pues eso, un poquito de todo, de su vida, de lo que ha vivido, seguramente de la enfermedad. Ya sabéis que esta persona trabajaba en televisión, de repente le dio un brote de una enfermedad mental y, bueno, tuvo que ser ingresado y, bueno, ha llevado todo un proceso que le ha llevado ahora pues a explicar un poco su experiencia y a ayudar a otras personas, pues si puede, con esa experiencia que él ha vivido y que en lugar de dejarlo escondido en el alma de cada uno, pues la comparte para ver si existe la posibilidad de que alguien se pueda agarrar a lo que él dice y gestionar todo eso mejor que lo gestionó él al principio. Bueno, resulta que hablan con Ángel Martín. Ángel Martín les comenta al Correo que, pues que esas fechas no tiene tiempo para una entrevista. Me da igual si no tiene tiempo real, si no le apetece, si por cualquier cosa se lleva mal con el Correo o se lleva genial con el Correo, pero pues en ese momento no está por la labor de dar esa entrevista, ¿no?
Y entonces hubo un post en Facebook de la persona que había intentado contactar con él, que, bueno, pues que después de decir, pues mira, yo he intentado contactar con este señor tiene bueno, va a hacer un evento del 19 al 22 de agosto en el Teatro Campos Elíseos, y cuando yo le he solicitado una entrevista me ha dicho que no tiene tiempo. Y dice, bueno, pues perfecto, pero pues que le vaya muy bien. Ese es el final, ¿no? Del post, que le vaya muy bien. Claro, ante eso os podéis imaginar, la gente empezó a contestar, la gran mayoría amigos del periodista o personas que estaban a favor de que Ángel Martín le diera la oportunidad al periodista para hacer una entrevista, y se dicen pues una cantidad de barbaridades brutales. Yo, viendo el tema, a mí me recordó directamente a mí, porque este periodista se quejaba porque el señor Ángel Martín no le dio esa entrevista que él quería, y que yo creo, yo desde aquí, desde este humilde micrófono, creo que el señor Ángel Martín tiene todo el derecho del mundo a decir que no quiere, que no puede, que no le apetece o que no le viene bien. Creo que tiene absolutamente todo el derecho del mundo. Y criticarle a ese señor y hacer entender como de qué va este tío, que yo, que soy un periodista, que le estoy dando la oportunidad para que en la ciudad se enteren de que él está ahí. Es decir, yo estoy compartiendo mi poder con él. Y va este tío y me dice que no. ¿Pero quién se creerá este? Ese es el mensaje que lanza el periodista de una manera muy educada, de una manera muy suave, pero en realidad es lo que lanza. Y yo me pregunto, si yo mañana presento un libro y voy donde este mismo periodista y le digo, oiga, yo mañana en el Café Iruña de Bilbao, en la biblioteca de Bidebarrieta, voy a presentar mi último libro, mi último trabajo. ¿Os interesa? ¿Queréis hacerme una entrevista? ¿Qué creéis que me va a decir? ¿Alguien imagina que me diga, por supuesto, sí, sí, claro que sí, un nuevo libro siempre es una buena noticia? Además, oye, pues mira, igual si me lo dejas leer, te puedo hacer la entrevista incluso, joder, con preguntas más certeras e intentar desentrañar todo el meollo del libro. ¿Vosotros pensáis que eso va a ser verdad? ¿Que eso va a ser real? No, yo os voy a explicar lo que van a hacer. Me van a coger, yo voy a mandar el correo, ni lo van a leer, en el mejor de los casos lo leerán, dirán, otro pringao que va a presentar un libro que se cree que a nosotros nos va a importar, porque este tío no le conoce ni en su familia, y eso se quedará ahí. No habrá contestación del email, no habrá contestación de llamada, no habrá contestación de nada. Cuando yo empecé en esto de la literatura y de la editorial y todas estas historias, nosotros cada vez que presentábamos un libro, intentábamos crear una rueda de prensa. Y la rueda de prensa la intentábamos hacerla por la mañana, para que ellos vinieran, igual que hacía cuando yo estaba con Kepa en el mundo de la música. Al tercer libro ya me cansé. Ya dije, no, yo ya más no. Porque no te hacen ni puñetero caso. Exactamente porque yo no soy noticia. Ellos quieren decir que yo no soy noticia. Bien, que estoy de acuerdo. No soy noticia. No tengo derecho a aparecer en su periódico. Fenomenal. Muy bien. Pero entonces, ¿por qué criticas a alguien al que tú has ido buscando y te dice, sea por el motivo que sea, te dice que no puede, que no quiere, que no le apetece, que no es el momento? ¿Por qué le criticas? ¿Por qué dejas ese que le vaya muy bien? No, eso significa, ¿quién te crees tú para decirme a mí que no? Si yo no voy a hacerte la entrevista porque me gustes, voy a hacerte la entrevista para que la gente sepa y conozca ese espectáculo que va a haber en ese lugar, en ese momento. Porque no le apetece. Porque igual que vosotros podéis pensar de la gente que no son noticia, aquel que es noticia puede decidir y elegir no apetecerle hacer la entrevista. Y ni se cree más, ni se cree ser un actor de cine de Hollywood, ni es tonto, ni tiene nada contra nadie. Es que no le apetece y punto. O no tiene tiempo y punto. O tiene que andar a la carrera y no quiere. Cualquier cosa, da igual la razón. Tiene el mismo derecho
de deciros que no, como vosotros me decís que no. Bueno, no, perdón. Y cuando digo vosotros no me estoy refiriendo al correo, ¿eh? Me estoy refiriendo a todos. No es que me digáis que no decís nada. Él por lo menos contesta. Que nos creemos que tenemos un poder que ya no tenemos. Que pensamos que estamos a un nivel que ya no estamos. Y que ya va siendo hora de que empecemos a ser un poco más generosos y humildes. Solamente eso. Generosos y humildes. Y eso es lo que a mí de todo este tema me chirría. A mí me da igual que de un periódico, de otro, de una radio, de una televisión, comuniquen con digamos, una persona famosa, entre comillas, intenten establecer un contrato para hacer una entrevista y resulta que pues que el artista no te da la entrevista. Hombre, pues a ti te va a quedar la idea de decir, joder, ¿qué se creerá? ¿O qué pensará que le iba a hacer yo? Esa idea la vas a tener. Pero claro, poner en público esa idea, no sé hasta qué punto yo no lo veo bien. Y si todos empezáramos a decir lo que cada uno nos parece por cosas que hemos vivido, por historias que hemos estado, haríamos mucho daño. Y creo que esta persona ya viene de una vida medianamente difícil, ya viene de ciertos problemas que son complicados de gestionar y de sobrellevar, como para crearle más historia. Yo no digo que el periodista no tenga razón. Yo no entro en eso. Entro en por qué los periodistas o este periodista piensa de ese señor. Podría haber hecho la entrevista, que a ver quién se cree él, ¿no? ¿Qué pensará él? ¿Qué va a hacer? A ver, y si yo le mando, os aseguro que si yo le mando, no a él, al periódico, a ese y a otros, porque yo los he mandado a todos, una solicitud de entrevista para que poder llevar a cabo una presentación de un libro, etcétera, cualquier cosa, unos eventos que hemos preparado, os aseguro que no es que no vayan a venir, es que no me van a contestar. No me van a contestar. Entonces, claro, te pones a pensar y dices, hombre, de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que te tiene que molestar, te tiene que fastidiar. Incluso, ojo, yo pienso en la posibilidad de que le hayan dado la entrevista a uno del Deia y no a uno del Correo. Y eso te va a fastidiar más todavía. Pero por mucho que te fastidie, pues te tienes que callar. Yo no voy diciendo por ahí, qué malos los del Correo que no me han dado la entrevista, qué malos los del Deia que no me han hecho esto, qué malos los del País, los del Mundo, los del ABC, yo qué sé, o sea, no, te la dan, no te la dan. Es el juego de poderes que hay. Ellos tienen una herramienta y yo tengo un producto. A veces a la herramienta le interesa el producto y a veces al producto no le interesa la herramienta y viceversa. A veces a la herramienta no le interesa el producto y a veces al producto sí le interesa la herramienta. Es un juego como todo lo demás. Pero lo que no entiendo es que yo me tengo que callar cuando ocurre eso y los medios de comunicación pueden soltar el dardo. Bueno, sí, yo también podría soltar el dardo, ya lo sé, pero, hombre, entiendo, joder, que esto es un juego. Y no se puede contar todo lo que te ocurre, no se puede contar todo lo que es. Es que yo no puedo contar todo lo que he vivido. No puedo estar creando opinión a cierta gente porque en un momento dado no me ha hecho esto o no me ha hecho lo otro. ¿Vosotros os pensáis que en el libro de injertos yo no tendría cosas malas para contar? ¿Vosotros de verdad pensáis que en el libro de injertos mi vida ha sido todo lo que he contado ahí? No, yo he contado ahí la parte más positiva, la parte más enérgica, la parte más esperanzadora,
porque lo que quiero es crear esperanza, ilusión y ganas en la persona que está leyendo eso. ¿Pero de verdad pensáis que yo no podría escribir otras 644 páginas despotricando de la gente? No, me harían falta tomos, y ahí habría músicos, informáticos, periodistas, futbolistas, es que no sé, actores, habría absolutamente de todo, camareros, yo qué sé, cocineros, camioneros, conductores, es que habría de todo, pero uno también tiene que saber cuando, aunque te molesten las cosas, aunque veas que ha sido una absoluta falsedad, un engaño, una traición, si por cada traición que yo he vivido tendría que estar poniendo post o tendría que estar generando una cierta corriente para que fastidien al que me lo ha hecho, me pasaría el día poniendo esas cosas. ¿Sabéis la retahíla de opiniones que pusieron a parir a Ángel Martín? Pero retahíla, después de ese post. Y ya sabéis, uno dice una cosa, el otro la dice más grande, el otro más gorda, el otro más... Y terminan llamándole de todo. Y dices, pero a ver, frenar. Que ese señor tiene todo el derecho del mundo a decir que no. Peor para él. La gente que lee el correo no va a saber que está en el campus. Peor para él. Pero no, a ponerle a parir. Porque a mi amigo le ha hecho, porque a mi conocido le ha hecho, o porque a un señor periodista le ha hecho eso. Hay muchas formas de manipular las historias, de llevar a la gente a ciertos lugares que a mí me interesan. Las personas somos como borregos, somos como manadas de ovejas. Y de repente uno grita allí, por allí resopla y allí vamos todos. Y afortunada o desgraciadamente, cada vez los medios oficiales, los medios de comunicación oficiales, cada vez tienen menos poder para hacer eso. Porque Internet, YouTube, Twitch o quien sea, les está comiendo la tostada. Estamos en un momento en nuestras vidas en el que realmente no están claros los límites del poder. Aunque evidentemente ellos dicen que YouTube, Twitter, X, Twitch, etcétera, no son medios fiables. Es decir, la información que en ellos podemos encontrar no está contrastada, no ha sido trabajada bajo el criterio de periodistas profesionales que sepan seleccionar o eliminar, según sea el caso, la información. Pero yo me pregunto, yo me digo, ¿y acaso en esos medios en los que desde el principio de la democracia hemos descansado el criterio y la responsabilidad para informarnos de manera digna, veraz, contrastada, son más fiables que los que os acabo de mencionar? De verdad, después de todo lo que hemos hablado en este capítulo, ¿podemos entender y creer que esos medios oficiales son más fiables que los medios digitales de las redes? Evidentemente, al menos en mi opinión, la respuesta es no. Y desgraciadamente, en todo esto, como siempre, la responsabilidad es de todos. Los mandatarios porque se aprovechan de la debilidad financiera de dichos medios. Y se ofrecen, claro, evidentemente, para dar una salida cómoda al problema de llegar a final de mes. Los medios porque se venden al mejor postor, sin importar las consecuencias ni las mentiras que haya que contar para cobrar la subvención. Y como no, nosotros, que no preguntamos ni investigamos, ni siquiera desconfiamos para seguir llevando una vida cómoda, sin más disgustos que los necesarios, ni más contratiempos que los obligatorios. Es una de las miserias del capitalismo. Por un lado, el menos malo de los sistemas, o por lo menos así lo era, hasta que caímos todos en este capitalismo feroz, imposible de mitigar el voraz apetito de consumo constante y destructivo, y la imperiosa necesidad que tiene nuestra sociedad actual de convertir todo, absolutamente todo, en un negocio exitoso, capaz de generar cantidades ingentes de beneficios, sin importar la naturaleza ni la esencia de la labor a llevar a cabo. Ya solo importan los números, las cifras, los resultados, el para qué, el por qué o el para cuándo, ya no importa, nada, eso da igual. Nos han reconstruido para que solo nos importe cuánto, para que solo valoremos beneficios sin tener en cuenta el uso, el oficio o la necesidad. Y volvemos una vez más
a experimentar, yo diría que a sufrir el engaño, el dolor y la frustración de quien asiste como testigo a la desmembración de los derechos y las libertades conquistadas por nuestros abuelos y prometidas por parte de los que hoy se erigen por aprobar una licenciatura en garantes de la verdad, del equilibrio y de la veracidad de la sociedad que representan en sus empresas de desinformación. Yo, evidentemente, no puedo creer en la separación de poderes en este país, en España. Todo está viciado y cada poder tiene vasos comunicantes con los otros dos poderes. Está todo hipotecado y absolutamente capado para que no exista la posibilidad de evolución o desarrollo de la situación actual. Únicamente los medios informativos podrían estar agitando la balanza y creando una especie de contrapoder para tratar de equilibrar las fuerzas. Pero creo que con todos estos ejemplos que he analizado y los que quedan, está más que claro que ese contrapoder de los medios de comunicación está adulterado, corrupto y claramente inundado de la misma miseria que los tres poderes anteriores. Pues ese último, el del periodismo, en su gran mayoría, está al servicio de los que mandan, dejando a los que obedecen al pie de los caballos. Y concretamente, en el ejemplo de la monarquía, el periodismo está dando una imagen cobarde, cortesana y una cosa, torpe, muy torpe, tan torpe que hasta hace poco yo cuento todo esto y me llamaríais loco, me llamaríais creador de conjuras, pero ahora, viendo lo que estamos viendo cada día, cada minuto, descubriendo parte de la realidad por medios no subvencionados o no oficiales, comparando diferentes maneras de funcionar, ahora el que quiera, el que lo quiera pensar, el que lo quiera ver, tiene en este mismo capítulo de Restañando el Alma la prueba de la sumisión del periodismo oficial español al dinero, al poder y a la prostitución mental que muchos de ellos ejercen sin ningún pudor. Recuerdo los días en los que decían que el Sálvame Deluxe era un programa basura, que ejemplificaba a la perfección lo que era la televisión basura. Y no pararon hasta cerrarlo. Oye, ojo, y que tenían razón, que era parte de la televisión basura. Pero para mí, estos periódicos, estas radios que callan, esta televisión que hipoteca la verdad, que falsea la verdad, son la verdadera prensa basura, cortesana, manipuladora y vendida. Y ahora lo sabemos con pruebas palpables. No es que pensemos, no es que lleguemos a la conclusión, es que los ejemplos están ahí. Y seguro que hay muchos más. Ya no hay excusa para esta sociedad. Si queremos seguir leyendo, escuchando y viendo mierda, eso ya es cosa nuestra, vuestra o de ellos. La mentira conquistando las tripas de nuestro país y nosotros, como siempre, mirando para otro lado y tragándonos todo por un triste plato de lentejas que caducan ya. Everything I ever done was wrong, and I feel like going home. Y llega el momento de despedirnos. Cada vez los capítulos me salen más largos, más pesados, supongo, y también entiendo que habrá poca gente que escuche el tema en su totalidad, pero sí que es cierto que me gusta dar una imagen global de los temas que trato, y aunque salga de tiempo o me haya excedido, creo que hoy hemos dado un salto en cuanto a pensamiento, en cuanto a tener claro qué camino queremos tomar, por dónde queremos
estar al tanto de lo que es el mundo, de lo que nos está sucediendo. Evidentemente, esto no es un capítulo que ensalce el Internet de las noticias. Para nada. Hay muchísima mentira en Internet, muchísima mentira en YouTube, muchísima mentira en Twitch, en Twitter, en todo. Lo hay en los medios oficiales y lo hay en los medios no oficiales. Pero los medios no oficiales, si tú sabes buscar, si tú tienes criterio, si tú eres capaz de descubrir ciertos métodos, ciertas maneras de hacer las cosas, serás capaz de lograr encontrar gente objetiva, gente que esté luchando por los demás y gente que esté perdiendo su tiempo analizando cosas para que a otros les sirva de guía y de inspiración. Y eso es lo que nosotros intentamos aquí en Restañando el Alma. Eso es lo que intento cada día que me planto delante de este micrófono y comparto con vosotros mis deseos, mis anhelos, mis frustraciones, mi dolor y siempre, siempre, siempre mi esperanza. Buscad la belleza. Es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Y que sepáis que también en esto hay belleza, también en esto hay esencia y también en esto hay poder del bueno. Buscadlo, no os quedéis con lo primero que os llegue. Analizad, descubrid, estudiad las diferentes posibilidades y elegid siempre, siempre sin dejar de lado la intuición. Un abrazo muy fuerte, pronto volveremos aquí, espero que esta inauguración de la 4ª temporada os haya gustado y como suelo reiterar en más de una ocasión, hasta siempre.